Mm, Buenas. Hola. ¿Cómo les va? ¿También? Qué bueno. Bueno, mire, hoy, hoy quiero hacerle una historia. Las historias, todas las historias que yo voy a hacerle son reales porque en casi todas he participado yo o las he visto yo. Y esto tiene que ver con relaciones con los extranjeros. Yo he conocido a muchos extranjeros, muchísimos extranjeros, y he estudiado con unos cuantos. Y ahora mm, hace 4 años para acá, les estoy dando o estoy ayudando a un grupo de extranjeros que vinieron a estudiar a Cuba de Angola, porque vienen con muy mala base de matemáticas. Y cuando llegan a Cuba se piensan que en Cuba no se estudia. Yo no entiendo nada, en Cuba se estudia durísimo, en la universidad fundamentalmente. En la secundaria y en el pre no tanto, la gente se pasa en la secundaria y el pre de vacaciones. Yo le digo a la secundaria plan vacacional y al pre campismo popular. Y después, ya tú sabes, recholata. Bien, esta historia empieza cuando yo tenía como 7 años. Recuerdo cuando yo vivía en la isla. Un buen día, yo era pionero. Yo pasé la primaria en la isla. Yo no soy de La Habana. Y entonces cuando nosotros éramos pioneros, un buen día nos sacaron del aula y nos pusieron ahí donde se fonguea el barco en aquel entonces y el cometa. Y nos pusieron en fila por el muelle y tuvimos que recibir a unos muchachos que venían de Angola, africanos. Creo que tenía que ver con los huérfanos de la guerra de África y eso, que parece que había un convenio que el comandante había hecho con esos países y empezaron a traer africanos para la isla de la juventud. Y llenaron la isla de la juventud de muchachos africanos. Y hay muchos que vinieron de niños y estudiaron en Cuba, vivieron en Cuba desde niños y después se graduaron y se fueron a vivir después para sus países. Se hicieron una carrera y se fueron. Y bueno, algunos han vuelto, otros no. Eso fue, entonces allá en la isla de la Juventud hay un parque que se llama el Parque Guerrillero Heroico, que es en el centro de Nueva Gerona. Y ahí se ponían a hacer muchas actividades los africanos, a bailar sus canciones, sus cosas tradicionales. Y en el año 1980, después de los sucesos del Mariel y de la Embajada del Perú, nosotros, mi familia, ¿no?, vinimos a vivir para La Habana, aquí para la mar, y vinimos a parar aquí a la zona 12. Y cuando voy a la secundaria, 26 de julio, ahí habían estudiantes extranjeros latinoamericanos, que eran, después me enteré que eran aquellos latinoamericanos cuyos padres se habían ido de sus países porque en los países de ellos estaban los gobiernos militares aquellos y ellos no estaban de acuerdo con aquella política de los gobiernos militares y le pidieron asilo a Cuba y muchos vinieron a parar a Cuba y trajeron a sus hijos para acá. Y nosotros nos criamos junto con él, aquí en Alemania. Después pasó el PRE lo ha becado en Guira de Melena y había algunos extranjeros y muchos regresaron a sus países cuando en esos países empezaron a salir los gobiernos militares, empezaron a desaparecer y entonces empezaron los procesos democráticos y muchos regresaron a su país. Entre eso tenemos a chilenos, uruguayos, tenemos a nicaragüenses, algunos se quedaron en Cuba. Pero cuando voy para la universidad, me tocó en mi aula dos saharauíes, dos extranjeros árabes. Uno se llama Dick Mohamed y el otro Ergibi. Y yo, como soy de Alamar y la universidad está en Marianao, pedí beca. Y cuando pido beca, me la dan en segundo año, porque en primer año no me la dieron en segundo año. Y como no había beca para dormir en el albergue con los cubanos, me pusieron a dormir en el albergue con los extranjeros de África, nigerianos, angolanos, congoleses, etcétera, etcétera, etcétera. Y estuve un tiempo durmiendo, creo que ese año durmiendo, y al otro año me pusieron en el albergue de los muchachos de los árabes. Y tuve que aprender mucho de sus costumbres y veía cómo ellos eran. Resultado final, yo conozco a varios extranjeros, estudié con ellos, estuve 5 años con dos extranjeros en el mismo grupo y me di cuenta de una cosa. Los extranjeros cuando vienen a Cuba se la comen completica. Como su país le paga un estipendio en divisa, entonces ellos, por favor,
caminan la isla entera y hacen lo que les da la gana. Y algunos van a su país y entonces hacen los cuentos y después vienen muchos más. Y ¿quién les dice a ustedes que hace 4 años atrás me llamaron unos angolanos para que yo les repasara matemática superior, cálculo 1, estadística y no sé qué otra cosa más? Porque estaban muy mal. Oigan, a ver, mm, ustedes saben, nosotros los cubanos somos medio tontos. Los extranjeros vienen a Cuba y el sistema educacional de ellos es tan raro que yo me di cuenta que ellos académicamente están más mal que los cubanos. Ellos vienen a Cuba con niveles de estudiantiles de 9, noveno, octavo, 10.º grado. Y cuando llegan a Cuba se enfrentan a un sistema que está bastante duro, ¿no? El sistema cubano educacional es bastante difícil y bastante complejo. Y entonces ellos en primer año de la carrera pasan un trabajo enorme. Y en segundo año siguen pasando más o menos el mismo trabajo. Pero ellos estudian y se ponen a estudiar durísimo. Porque yo me he puesto a hablar con ellos y ellos me han dicho a mí que ellos estudian muy duro porque si ellos regresan a su país sin el título, se mueren de hambre. Pasan tremendo trabajo. Entonces cuando llegan a Cuba se dan cuenta de lo importante que es tener un título universitario. Y se fajan por llevarse el título universitario. Por supuesto, como es un convenio de colaboración, ellos cuando llegan a su país están un tiempo trabajando y después, por favor, se meten tremendo dinero en el bolsillo. Los cubanos no tenemos esa posibilidad. Terminamos la carrera y ya tú sabes, 355 pesos es lo que te toca. Pero el cubano no valora el estudio, por eso mismo, porque como en Cuba, un título universitario para la gente eso es como decir, ves a limpiar un piso, limpia piso. La gente no estudia, no les importa estudiar. Y entonces quieren ser gastronómico, porque la gastronomía, oye, ser gastronómico en Cuba es lo máximo, como tienes dinero y puedes ir a un montón de lugares. El profesional, por favor, te mueres de hambre. Oye, realmente es así. Y entonces, pero después de 4 años, los extranjeros ya me ven a mí con otra cara. Entonces ya ellos me ven y me saludan diferente. Los extranjeros, los cubanos no tanto. Los extranjeros ya me ven a mí con otra cara. Y para que ustedes vean el problema que a veces trae el traer extranjero para Cuba, les voy a pasar un video que me cayó de casualidad. Y miren lo que pasó en una escuela de extranjeros en Cuba. Y lo más triste es que en Estados Unidos se enteran más rápido de las cosas que pasan en Cuba que los propios cubanos, porque hay mucha gente que no saben que pasó esto en una escuela de extranjeros en Cuba.